El perfume es un elemento muy importante para la imagen personal, ya que influye en la forma en la que te perciben los demás. Un perfume adecuado puede complementar tu estilo, personalidad y ocasión, creando una impresión memorable y positiva. Hola bellezas, ¿qué tal? Espero que se encuentren de maravilla. En el video del día de hoy vamos a hablar del perfume, cómo ha sido su trascendencia a través de los años, la importancia que se le ha dado, cómo llevarlo con mucha elegancia y clase para elevar tu imagen personal. ¡Comenzamos! La humanidad siempre ha sentido la necesidad por halagar su sentido olfativo y para ello basta visitar el Museo del Louvre, el Museo del Perfume en Barcelona o el Museo Metropolitano y admirar esas vitrinas repletas de antiguos frascos de perfumes que datan de las civilizaciones más antiguas. El gusto por el perfume ha adoptado muchas formas distintas en todo el mundo y a través de la historia. Por ejemplo, las tribus africanas muy primitivas llegaban a crear perfumes muy potentes de manera que podían matar insectos de una avenida tan grande como lo es la Quinta Avenida, por ejemplificar. En la época de Luis XIV, cuando era necesario disimular el tema de los olores corporales por la falta de higiene de esa época, los perfumes eran aún mucho más fuertes que al día de hoy. De hecho, la tendencia moderna al día de hoy ha sido el uso de perfumes mucho más ligeros, inclinándose por colonias o aguas de tocador, en lugar de llevar esencias más concentradas. De hecho, en la historia, en la época de los Medici, el perfume era un elemento muy esencial para la alta sociedad y para aquellos que se lo podían permitir. En el año 600 era sí o sí indispensable que una dama o un caballero a la hora de bañarse agregara un perfume como parte de su ritual. Era todo un arte la preparación del perfume en esa época. Había una serie de libretas, escritos, manuscritos llenos de mucho misticismo. Era algo como que se guardaba con mucho recelo, recetas así como muy únicas, en el cual la esencia, la magia y la superstición se unían inseparablemente. El perfume, así como el maquillaje, eran un símbolo de la alta sociedad. Era una forma de resaltar y cada vez se esforzaban mucho más para distinguirse del resto de la gente. Los perfumes más fuertes y penetrantes eran derivados de las glándulas de los animales. De hecho, en la actualidad se sigue usando esta técnica. También comenzaron a agregar perfumes mucho más frescos provenientes de la destilación de plantas, de flores como el jazmín, la rosa y el azahar, coincidiendo con la evolución del estudio de la botánica. Creo que ustedes, así como yo, hemos escuchado mucho ese dicho como urbano de que los mejores perfumes provienen de Francia. ¿Será? Vamos a ver el origen. Caterina de Medici, siendo esposa de Enrique de Valois, fue quien exportó en Francia el arte de la perfumería. En el 1600, la transferencia a Francia de María, hija del duque Francesco I, futura esposa de Enrique VI y seguida por 300 personas, contribuyó en establecer en su mayoría el arte de la perfumería italiana en París de aquella época. Ahora ya sabemos de dónde viene esa influencia por el gusto de los perfumes muy finos. Quiere decir que también los perfumes italianos, ya después hablaré de algunas marcas en otro video, son muy elegantes, muy exquisitos. Y ahora vamos a conocer la clasificación de los perfumes, ese compuesto aromático que es lo que hace que dure más o dure menos horas que otro, es importante conocerlo. De un 15 a un 40% estamos hablando de un perfume o un parfum, que es el extracto, vaya la redundancia, del perfume de esos compuestos aromáticos.
de un 15 a un 30%, se refiere al espíritu del perfume, que es una concentración fuerte, rara vez utilizada entre los eau de parfum o parfum, mejor conocidos como perfumes. De un 10 a un 20% estamos hablando de un agua de perfume, de un 5 a un 15% de eau de toilette y de un 3 a un 8% del agua de colonia. Y ahora vamos a hablar de otra parte también importante del perfume, que son las notas. Tenemos las notas superiores, que duran unos 15 minutos después de la aplicación. El aroma se percibe inmediatamente después de la aplicación y las notas top consisten en moléculas pequeñas y ligeras que se evaporan rápidamente. Los compuestos que contribuyen a las notas top son fuertes en aroma, muy volátil y expiran rápidamente. Las notas de corazón duran unos 30 minutos después de que las notas altas se evaporen. Estas son el cuerpo principal del perfume, que sirve para enmascarar la sensación inicial, a menudo desagradable, de las notas de fondo, que se vuelven más agradables con el tiempo. Notas base. No se percibe hasta después de 30 minutos. Podría durar hasta 24 horas después de la aplicación. Las notas de fondo y media juntas son el cuerpo principal de un perfume. Las notas de fondo aportan solidez y profundidad al perfume. Compuestos de esta clase de aromas, que consisten en moléculas mucho más grandes y pesadas que se evaporan lentamente, pueden ser ricos y profundos. Generalmente no se perciben hasta después de los 30 minutos de la aplicación. Ahora, ¿de dónde provienen esos recursos aromáticos? Tenemos los sintéticos y los naturales. Los sintéticos se utilizan frecuentemente como un uso de aromas alternativos, porque son difíciles de encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, el calone, de aroma fresco y marino, el inalón y la cumarina, almizcles blancos y salicilatos. Respecto a los recursos naturales, tenemos las plantas y los animales. Las plantas, como lo son las maderas, semillas, flores, frutas, hojas, resinas, incluso el bosque. Respecto a los animales, está el panal, el iraceo, el castor, dalia, almizcle y el ámbar gris. Hay dos factores principales que influyen mucho en una mujer al momento de elegir un perfume. La primera es la elección de una botella de un diseño muy agradable, el tenerlo en su tocador, y si es de una marca con alguna etiqueta muy cara, bueno, pues mucho mejor, ¿no? De alguna manera como que nos hace sentir así, importantes. La segunda es la esencia, el aroma, sobre todo si resalta la personalidad y la esencia de esa mujer. También puede ser para un caballero. Aquí lo que hay que tener cuidado es los componentes químicos de los cuales está elaborado ese perfume al momento de tener contacto con nuestra piel. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un pH muy diferente, un humor distinto, y no siempre el perfume que huele en mí de una manera va a oler en otra persona. Claro que cambia todo. Por ello es que quise darte primero el conocimiento de lo cual está compuesto un perfume, porque ahora vamos a pasar a una parte muy importante, así que presta mucha atención, y es probarnos el perfume para así elegir el adecuado. Toma nota de estos tips porque te los dice alguien que es muy difícil de complacer en cuanto a perfumes. De verdad que yo siempre los elijo por mi propia cuenta, no me gusta que me los regalen, pero aquellos que he elegido, créanme que son wow, ¿no? No los voy a compartir, pero la gente que está cerca de mí sí me dice, o sea, wow, ¿no? ¿Qué perfumes? Después voy a hablar en un video por qué no se comparten esos perfumes, pero créeme que vas a tener mucho éxito. Y bueno, lo primero es que al llegar a un centro comercial, evita que te dejes rociar de cuánta fragancia está de moda de los vendedores. No, yo siempre les digo no gracias, de una manera como muy educada, y cuando tengo interés en una fragancia en específico voy y pido de favor
que me den una muestra de ese perfume en el papelito. A veces si tienen muestras pequeñitas en un frasquito, bueno, perfecto. Aplícalo en tu muñeca, ya sea directamente de lo que es el spray, y espérate 24 horas a ver si lo toleras. ¿Por qué? Por el tema que hablamos de las notas. Muchas veces hay un perfume que ya te agrada, pero a la media hora, híjole, o ya duele la cabeza, o ya da náusea, o a las 4 horas, en fin, como vimos, las notas pues van teniendo una evolución y vamos ahí conociendo la estructura de ese perfume. Si pasan esas 24 horas y a ti aún te sigue agradando ese perfume, es buena señal para que vayas y lo compres. Tip número 2, no te pruebes más de 2 perfumes, uno en una muñeca y el otro en la otra, porque si no te vas a saturar el olfato y ya no vas a distinguir una fragancia de la otra. Entonces, tómate de verdad tu tiempo y tus días para ir a seleccionar. Si eres un fan de varios perfumes, bueno, hazlo por bloques. Tip número 3, ve de muy buen humor al momento de elegir tu perfume, porque eso influye bastante. Está comprobado que todo lo que olemos, nuestro sentido del olfato, tiene una conexión muy fuerte con emociones, con recuerdos, y no me dejarás mentir que a veces te llega el aroma de una fragancia y te remonta a algún lugar, alguna experiencia, alguna persona, alguna vivencia. Procura que el aroma que vayas a elegir te transporte a recuerdos, a momentos, a experiencias positivas, agradables. Por eso es que es importante que vayas de muy buen humor. Y por último, no te dejes presionar por el vendedor, que te diga, ay, es que ya cómpralo, ahorita te doy un paquete, es que me quedan pocos. No, tómatelo muy en serio porque, como dije, el perfume es algo muy personal, es una extensión de ti. Entonces, hay que elegirlo cuidadosamente, como si fuera una joya, pero aquí te vas a destacar a través del sentido del olfato. Y ahora hablemos de qué sí y qué no hacer con el perfume. Bueno, antes que nada, hoy en día es de muy mal gusto que una mujer pueda ser percibida primero por el olfato antes de ser observada por la vista. Incluso si Miss Dior anuncia así su llegada. ¿A qué voy con esto? Bueno, a no sobrecargarse de perfume. También es de muy mal gusto dejar un rastro de perfume embriagador, es decir, aquellas personas que casi se vacían toda la botella y que en donde estén o a donde van dejan esa estela de aroma. O sea, no, por favor. Hay que considerar que no a todas las personas nos pueden gustar los mismos aromas que a otros, y es como que una falta de consideración. De hecho, yo por aquí hice un video donde también hablo de cómo cuidar el uso de perfume en el protocolo al momento de viajar, pero esto de la estela de aroma, por favor, también considérenlo, por lo que es importante aplicarlo de manera moderada para no saturar el ambiente y respetar el gusto de las personas que nos rodean. Y también se recomienda que en climas muy cálidos o si tienes eventos por el día, recurras más a las aguas, a las colonias, y ya por la tarde o por la noche puedes usar un perfume como un poquito más fuerte. Como siempre, hay que ir de menos a más. Apóyate de la pirámide donde te estoy enseñando lo que son las notas y la composición para que te puedas guiar al momento de usar este perfume. Y bueno, hace muchos años una mujer usaba solamente un perfume, le era fiel porque lo consideraba como una firma de su personalidad. Era como una muestra así de honor y el no estar como cambiando tanto. Pero hoy en día han cambiado las cosas, tenemos diferentes tipos de perfumes para toda ocasión, que para verano, para otoño, para el día, para en la noche, para alguien más joven, de edad madura, etcétera. Y bueno, pues ya estamos también abiertas, abiertos, ¿verdad?, a elegir la variedad. Pero yo sí creo que ciertas tonalidades de perfumes nos van a marcar un sello, nos van a hacer una distinción. Pero eso es algo que vas a ir descubriéndolo tú
a lo largo de tu vida y bueno, de tu tiempo. Pero lo que sea que tú elijas y te defina a ti, eso es lo mejor. Espero que mi video te haya ayudado para elegir el perfume de acuerdo a tu personalidad. Ahora platícame. ¿Te gusta probar muchísimos perfumes o eres de las que solamente seleccionas ciertas fragancias? ¿Cuáles son esas notas que a ti te agradan más? Platícame, que me encantará leerte. Gracias por apoyar a mi canal. Si te gustó mi contenido, regálame un like. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.